con mayo llegaron las lluvias y llegaron las movilizaciones a nuestro estado. Ha sido un mayo en el cual la temperatura política se ha elevado un poquito en el estado, pero afortunadamente el diálogo al parecer es una posibilidad abierta en el nuevo gobierno y me parece un buen punto de partida. ¿Cómo lo ves, Paola? Creo que sí, definitivamente es algo que sí se está viendo de manera distinta a comparación con los gobiernos anteriores. Hay de puertas abiertas, los reciben. De ahí a que solucionen, pues ya es otra cosa muy distinta, ¿verdad? Pero les abren las puertas y dialogan. Eso es algo que hay que aplaudirle al nuevo gobierno. Y también creo que sí, tiene razón. La temperatura política ha estado bastante, pues como las lluvias, ¿no? Que nos agarraron antes de su temporada, así la política en Oaxaca. Me sorprende mucho que el hecho de que el canciller Marcelo Ebrard haya coincidido con Claudia Sheinbaum en un fin de semana al mismo tiempo aquí en Oaxaca, haya llevado a nivel nacional un cambio total en cómo venía el tema de la elección en el 2024. Se esperaba porque, perdón que asalte la palabra, pero creo que es un tema que me apasiona mucho, porque yo creo que estamos viviendo un tiempo inédito en el cual Morena no tiene competidor a la presidencia de la República enfrente. Entonces, la contienda más relevante me parece que va a ser la decisión que Morena finalmente tome. Y entonces yo veo natural la reacción del canciller Marcelo Ebrard al observar cómo Claudia se despega. La encuesta que el día de hoy publica El País y que recientemente al parecer la aplicó María de las Heras en todo el país a contracara, o como le llaman mecanismo de entrevista directa, se le despega 16 puntos a Marcelo Ebrard, y ese es prácticamente un anuncio de lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque estamos a mediados de agosto, fines de agosto debe Morena tener su candidato, y luego entonces estamos ya prácticamente a 2 meses y medio de que Morena defina quién va a ser su candidato a la presidencia de la República. Sí, por lo que a Marcelo en 2 meses y medio verdaderamente se le complicaría de remontar 16 puntos. Mira, yo creo que mayo se volvió un mes de realidades inéditas. Recientemente quiero comentar con nuestro público, fui lector casual de uno de los estudios que mayormente me movió el piso en términos de resultados o posibilidades en encuestas vitales. Es el estudio de Gauss y Lexia sobre las interpretaciones o la forma de vernos nosotros los mismos mexicanos con respecto a las realidades políticas que estamos viviendo. Quiero decirles, sorpresa mayúscula, que la gente de los sectores medios y altos tengan confianza en el país a raíz de los resultados económicos y políticos es una realidad que yo no me esperaba. Que en México los mexicanos de altos ingresos estén empezando a ceder ante las realidades económicas que está imponiendo Andrés Manuel López Obrador también es una realidad que yo no esperaba. Encontrar un sector de bajos ingresos que es resistente ante los cambios económicos que está proyectando, que está impulsando la cuarta transformación, tampoco es una realidad que yo me esperaba. Quiero comentarles que incluso, no quiero hacer propaganda, no voy a decir el nombre de la revista, pero sí les recomiendo que en la perspectiva de tener una nueva interpretación de la realidad política, pero ahora cortada por segmentos de población, hay que ver este tipo de estadísticas, porque nos revela un hecho muy contrario al que veníamos identificando como una realidad permanente, que los sectores medios estaban resistiéndose al mensaje de Andrés Manuel López Obrador, que las clases altas no estaban captando la información de Andrés Manuel López Obrador, que los sectores bajos estaban siendo completamente receptivos, y nos encontramos que esto no es cierto, que esto no es realidad, y que esta realidad nos implica una posibilidad de situación electoral pues sumamente inédita. Yo quiero comentarles nuevamente, viniendo al cauce, coincido completamente con Flavio, creo que va a ser muy difícil que a Morena le arranque la presidencia de la República, pero que hay un hecho que empieza a trasminarse en medio de la situación electoral, la preocupación de qué va a pasar con la transición una vez que Andrés Manuel López Obrador ya no esté. Entonces, esto empieza ahora sí
hacer presencia cada vez más profunda en los electores, porque a todo el mundo nos preocupa si efectivamente la 4T va a profundizar en su inercia y en su lógica proyectista, o va a haber alguna modificación sustantiva. A mí, en lo particular, cada vez que oigo a Andrés Manuel me siento más tranquilo, porque pareciera ser que las dudas que yo traigo, que comparto con un buen segmento de la población, Andrés Manuel en la mañanera nos empieza a establecer divisas de respuesta y de solución. Particularmente la expresión de, bueno, dice, si quieren, nos corremos al centro para que estén todos cómodos y todos a gusto, ¿no? Nosotros sabemos que en este momento difícilmente la 4T va a tener posibilidades de correrse al centro. Yo creo que en este momento está en perspectivas de profundizar las modificaciones y las estructuraciones políticas que Andrés Manuel López Obrador ha venido construyendo desde su gobierno. Sí, bueno, yo creo que volviendo al tema de las elecciones para 2024, me llamó la atención la afluencia de simpatizantes que tuvieron ambos candidatos aquí en Oaxaca. Creo que está muy, muy bien definido ya por quién se inclina Oaxaca, y Oaxaca es un estado obradorista. Entonces se van viendo los climas, se va viendo cómo va la tendencia, y me llama la atención justamente abordando a qué va a irse el país después de que Andrés Manuel deje la presidencia y Morena arrase otra vez en las elecciones, tal y como se parece ser que va a ocurrir. Me llama la atención que justamente el Consejo Nacional de Morena anunció que este fin de semana van a tener una reunión en la que se va a nombrar un comité que va a empezar a analizar el proyecto de nación para 2024-2030, ¿no? Y va a ser algo que va a ser bajo reserva, en el que van a estar incluso mencionaban el nombre de López-Gatell y otros personajes que son 20 en total, que son parte de una lista que va a conformar este comité para empezar a trabajar en el proyecto de nación para 2024-2030. Y con respecto a lo que decías, David, lo que a mí me gustaría destacar primero es la solidez de la moneda, por ejemplo, frente al dólar, como uno de los elementos fundamentales. O tenemos una economía, decía hoy el presidente, una economía sana. Tenemos una economía sana, no hay deuda, o sea, el país no se ha endeudado con López Obrador, los números están, la inflación de alguna manera está controlada, por un lado, y por el otro lado, parece que algunos otros indicadores de la misma manera le favorecen a López Obrador. Pero si además vamos al nivel de aceptación que está teniendo en el país, pues está cercano al 80%, y eso es otro factor que genera confianza y que efectivamente le da solidez a la posibilidad de que Morena en la próxima elección arrase. Tiene razón Paola, en la pasada visita de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard en Oaxaca, en esta coincidencia que sacó chispas por las declaraciones estridentes del canciller, se pudo ver la gran diferencia de preferencias electorales, ¿no? Incluso subieron al ring a Salomón con el canciller, los medios de comunicación, es decir, declaraciones del canciller en el sentido de que no se sentía favorecido, Salomón aclarando de que lo estuvo esperando el primer día y no llegó, se le hizo tarde, se le complicó la calenda, se le complicó el evento en el teatro y no llegó, y por eso tuvo que retirarse para el siguiente día. Él tenía compromiso con Claudia Sheinbaum, pero cada quien fijando ya sus posiciones políticas. Creo que con claridad se está marcando el rumbo en la carrera a la presidencia de la República, y efectivamente yo quiero traer a la memoria el discurso del presidente de la República el 1 de mayo, en su segundo informe, en el informe trimestral respectivo. Fue una fecha conmemorativa en el cual refirió a la transición entre Lázaro Cárdenas y por qué no fue Mújica el sucesor. Y entonces la disyuntiva está: ¿quién será el Mújica que Andrés Manuel quiere para esta coyuntura, que es decir, para los próximos 6 años? Y yo no tengo duda en que Andrés Manuel le gustaría que quien le dé continuidad a su proyecto sea Claudia Sheinbaum, como al parecer es la voluntad o la preferencia de la mayoría
de los morenistas. Pero fíjate que ahí nos pondrías en un aprieto, Flavio, porque fíjate que el libro de Patricia Carbó, que es sobre el tema de el presidente, bueno, subtitulado por Paco Ignacio Taibo como el presidente que no tuvimos, que tiene que ver con la biografía del general Mújica, nos habla precisamente de una realidad contraria. O sea, nos señala que si alguien sentía Cárdenas que le iba a dar continuidad a su política de gobierno era precisamente el general Mújica, pero que desafortunadamente no pudo ponerlo por la situación que vivía en ese entonces la economía, el país y la situación internacional. O sea, en una andanada de anticomunismo, él sabía que poner a Mújica iba a ser una apertura muy difícil de manejar en el país. Entonces, si seguimos esta línea conductora, pareciera ser que en este sentido la predisposición o cierta inclinación política ideológica del presidente por sobre Sheinbaum pudiera repetir el mismo esquema de Mújica Montoya, del general Mújica, y no creo que sea eso. Yo creo que por el contrario, el Claudia Sheinbaum significa la estabilidad y una continuidad organizada, sectorizada, brillantemente pulsada en su administración del gobierno del Distrito Federal, que nos da tranquilidad y oportunidad a todos. Ahora, aquí hay que reconocer que tampoco las trae todas consigo. Les comparto un par de cifras. En el resultado electoral de Claudia Sheinbaum, ella es electa como jefa del departamento o la responsable de la Ciudad de México con una votación de 2.5 millones de votos. Y sin embargo, por Andrés Manuel López Obrador votaron 3.1 millones. O sea, Claudia Sheinbaum con respecto a Andrés Manuel López Obrador tuvo una reducción de votos de 588,000 votos. Incluso en la pasada elección, el Distrito Federal y el Estado de México, Morena sufrió un golpe muy duro. Todos recordamos que esa parte del centro no fue para Morena, mientras el país se pintó de guinda. En esa parte no se pintó de guinda. Y pues pareciera que los ojos volteaban a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, yo creo que las condiciones han venido cambiando, no solo por Claudia, sino por el propio presidente, que ha construido de alguna manera la posibilidad de la victoria. Yo creo que tenemos que ser sinceros. El mérito principal es del presidente. Creo que Morena no es un partido consolidado. Creo que el presidente es quien está construyendo los cimientos de lo que puede ser un siguiente sexenio en la lógica de la cuarta transformación. Yo creo que el presidente es quien con su trabajo está poniendo los cimientos de esta posibilidad real, y tenemos hoy en la puerta la elección del Estado de México, donde también se ve claramente ya la preferencia por una mujer. Yo decía en el pasado podcast, en la pasada grabación, que si se gana el Estado de México, está claro que una mujer va a ser la presidenta de la República. No sé cómo la veas, Paola. Pues yo creo que sí, ya este es un punto en el que nada más se trata de ver qué papel van a jugar los demás que están en la contienda dentro de Morena para la presidencia. Ya es un hecho dado. Me sorprendió que el canciller fuera hasta cierto punto, creo que está, a mi percepción, cayendo en un papel un tanto desesperado, porque vuelve a repetir esto de que a Andrés Manuel le dijo que es su carnal, y como que está tendiendo ya hacia irse a un lado de me voy a aferrar a la oportunidad de posicionarme, aunque ya evidentemente, como hemos dicho, los números ya no le dan. Y estaba también viendo en este mismo tema la parte del papel que juega Salomón Jara cuando llegan ambos candidatos, porque independientemente de las justificaciones y demás, creo que sí es un claro favoritismo hacia Claudia, y ahí es donde entra la pregunta: ¿esto ya viene con un dedazo presidencial o es realmente lo que el pueblo quiere? Bueno, yo les quiero comentar una cosa. El estudio más serio que yo he visto sobre la situación de la caída brutal del electoral en el Distrito Federal acude a un proceso de encuestas.
encuestas que nos señalaron, si se recuerdan, y creo que es algo que se nos olvida, que las encuestas previas a la elección del Distrito Federal señalaba que Morena iba a arrasar en el Distrito Federal, que no había posibilidad alguna. Y varias de las empresas encuestadoras, confrontadas en un foro muy interesante sobre encuestas políticas, tuvieron que reconocer a su juicio cuál era la causa. Dice, ¿por qué se equivocaron tanto? O sea, no puede ser que todas las encuestadoras, porque quiero decirles que todas, o sea, la mayor parte, el 80-90% de las encuestadoras señalaban que Morena iba a arrasar en el Distrito Federal. Bueno, después señalaron el asunto de Monreal, el asunto de algunas faltas de trabajo político que fue también fustigado por el propio Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, cosa aparte. En la perspectiva de las propias encuestadoras, reconociendo por qué se equivocaron, todas dijeron, es la misma conclusión, que eso es lo que llama la atención. Todas coinciden. Esto sucedió porque nos equivocamos, porque generalmente las encuestas salen tan quebradas cuando de último momento hay un hecho inédito, verdaderamente en mayúsculo, que modifica las tendencias electorales, que fue el tema del accidente de la línea 12 del metro. Entonces, solamente eso, claro que hay otros factores adicionales y coadyuvantes, pero en términos de la interpretación técnica de las encuestadoras, no hay duda. La causa fue un accidente no previsto de tal magnitud que hizo que las tendencias electorales se modificaran. Lo mismo nos están diciendo ahorita, hay poquito más de 20 puntos en promedio entre Delfina y Del Moral, y lo que están aconsejando todo el mundo es no se confíen, porque las elecciones están ahorita, estamos ante un pueblo, México es un pueblo políticamente despertando y que está siendo particularmente susceptible a las influencias políticas de último momento y está leyendo con mucha precisión todas las coyunturas que se están aconteciendo. Vuelvo al punto. La mayor sorpresa mía en esta semana es encontrarme con una encuesta que demuestra que casi el 67-68% de la población está reconociendo política y efectivamente que Andrés Manuel López Obrador está haciendo un buen gobierno. Y quienes están retomando este redireccionamiento de su interpretación política son sectores medios y sectores altos, influenciados por los números buenos que nos dice la economía. La economía, sin duda, pero también influenciados en el éxito que está teniendo los programas sociales. Dicen que este éxito es temporal, yo no lo creo. Este éxito puede ir bifurcando y puede enlazándose con otro tipo de acciones, sí estoy completamente de acuerdo. Pero que este éxito está significando que los sectores medios estén cada vez creciendo en confianza y en convicción hacia Andrés Manuel López Obrador. Y era algo que si tú lo ves en las interpretaciones comunes, esto no sale. Y hay un hecho que me llama mucho la atención que quiero destacar, porque además es mi amigo, lo voy a decir así. Se trata de Gerardo Fernández Noroña, el crecimiento electoral de Gerardo Fernández Noroña como fenómeno electoral. O sea, Gerardo está por encima de Adán Augusto, que es secretario de Gobernación, y Adán Augusto desatado por todo el país haciendo campaña. Lo vemos en espectaculares, lo vemos en revistas de esas de espectáculos, hay portadas, ¿no? Ahí con espectaculares pero Gerardo Fernández Noroña en un tercer lugar, o sea, está Claudia, está Marcelo y luego está Gerardo. Y si le sumas, finalmente Claudia y Gerardo, ambas posiciones son de izquierda. Es un fenómeno interesante el que se está viendo el país y vale la pena destacar. Pero yo quisiera poner un poco énfasis, salirnos un poco de la conversación y provocar a Paola, porque la veo un poco distraída con la música que al de fondo suena, que es el Peso Pluma. ¿Qué tienes que decir a que se te señala, Paola, como fan del Peso Pluma? Ay, no, bárbaro. No, hombre. No, pues es increíble el fenómeno reciente de la música de los corridos tumbados. No, yo creo que van para arriba. Me llamó mucho la atención que solo invitaran a Peso Pluma con Jimmy Fallon cuando fueron más los que colaboraron con la canción. Creo que ahí también se da en un momento conveniente en cuanto a cómo se está moviendo el mundo. Vamos dejando atrás el reggaetón y vamos entrando ahora a los corridos tumbados. El Natanael Cano hace un video muy interesante donde explica cómo el origen de los corridos en nuestro país
y cómo finalmente se van nutriendo de distintas influencias, y en este momento, dice él, o no lo explica así, pero lo entiendo así, que el éxito de los corridos tumbados es abrevar de la tradición histórica mexicana de los corridos para finalmente fundirla con el reggaetón y con el trap, ¿no? Con el rap y con el trap. Y entonces surge este fenómeno que le da mucha fuerza a los metales, que le da mucha fuerza al trombón, y hoy lo tenemos sonando en todas partes, ¿no? Me parece que cinco de las canciones que canta el Peso Pluma están en el top de popularidad. Sí, derribó a Bad Bunny. Ajá, derribó a Bad Bunny, entonces todo un fenómeno. Entonces a eso se debe que Paola la veamos tan tumbada. Bueno, acuérdate que Oaxaca sigue siendo una realidad política muy poderosa. Yo creo que una de las virtudes es interpretar a la cultura en un sentido muy amplio. O sea, la cultura te permite no solamente estar apoltrinado y no apolillado en tus formas de cultura tradicionales, pero que tengas la solvencia para poder tener esa apertura, ¿no? Y tener una combinación al final, un sincretismo de culturas que te permitan ser más fuerte, ¿no? Tener una mayor fortaleza cultural. Yo creo que pueblo que se transforma, pueblo que culturalmente se transforma, dice que es un pueblo que culturalmente se vuelve muy poderoso. Recuerdo en lo particular parte del texto a ese respecto, un texto que resulta pues a todas luces siempre citable para este tipo de reflexiones culturales y educativas, que es los asuntos que tienen que ver con la educación, y particularmente con la educación como un hilo de libertad. Sí, fíjate que en Oaxaca y en el país hay un fenómeno que lo podemos observar más de cerca nosotros en las comunidades, es la hibridización de nuestras culturas. Es decir, finalmente estamos resulta que estamos tomando todas las influencias que vienen de los migrantes. O sea, los migrantes no solamente nos mandan grandes cantidades de remesas, sino también están trayendo valores culturales. Traen consigo una manera de vestir, traen consigo una posición ante la vida, traen consigo formas de agrupamiento, de cercanía, traen consigo música, y eso está impactando en nuestra realidad. Y claro que es un fenómeno preocupante. Otros fenómenos que vienen aparejados, como el tema de el consumo de ciertos estimulantes y la violencia, ¿no? Eso nos preocupa muchísimo. Pero finalmente este fenómeno del corrido, pues de alguna manera retrata realidades subterráneas, ¿no? En algún momento Monsiváis decía, el corrido narra la épica del contrabando, y se hablaba del contrabando, ¿no? Cuando surgió la marihuana, el contrabando y traición, la famosa canción que eso resulta un parteaguas, sí, con los Tigres del Norte. Imaginemos, nada más quiero comentarles, ya no vuelvo, me comprometo públicamente a no volver a citar el estudio, pero este estudio de Gauss y Lexia dice textualmente... No, pero es bien interesante que nos des cifras y datos. Pero fíjate que cuál es la principal conclusión del estudio este estudio de perspectiva de cómo nos vemos los mexicanos. Dice, los mexicanos nos vemos a sí mismos como realidades separadas, no en lo colectivo, en donde nuestro principal estímulo es contribuir y construir a la tranquilidad y estabilidad de la familia, no de la comunidad. Y esto es un verdadero tapete para el sur. Yo me imagino que efectivamente interpretaciones de este tipo, porque la pulcritud y las tablas y el soporte del estudio no dejan lugar a dudas. Esta es una realidad actuante y vigente para otras partes del país. ¿Y qué? Los resultados del neoliberalismo. Ese es el resultado del neoliberalismo. Es una interpretación en la cual yo me la creo, que puedo más solo que acompañado. Claro que no es la realidad política ni social del sur, pero es una realidad que está privilegiada en casi el 67% del país. O sea, en el país, los mexicanos, dicen, la principal conclusión es que nos vemos como seres separados de una comunidad y construyéndonos por nuestro propio esfuerzo. ¿Dónde he escuchado eso? El self-made man o algo así, ¿no? Exactamente. Y con poco reconocimiento hacia el Estado y hacia otras entidades.
externas hacia sí mismo para poder contribuir a su transformación, no solamente social, sino principalmente económica. Esto es delicado, ¿eh? Esto de verdad, por lo menos yo lo tuve que leer 3 veces para poderlo asimilar en toda su bosteza. Pero si esto lo trasladas a la interpretación política, significa simple y llanamente que la realidad política de México, a raíz del despertar político llevado prácticamente de la mano de Andrés Manuel López Obrador, maneja una realidad muy compleja que no acepta ni que permite interpretaciones de facto y sencillas, que estamos ante una realidad complicada y que tenemos que aceptar que ese es un reto político en donde, en palabras sencillas, el instrumental de la nueva estrategia electoral va a tener que identificar no solamente a los sectores poblacionales, sino también y principalmente los mensajes y las condiciones políticas de cada una de las regiones del país. Ya no somos, y cada vez nos ha quedado más claro, no somos un país único, ni somos un país de unicidad. Somos un país diverso, en donde estas diversidades son nuestra fortaleza, pero que esta fortaleza tendrá que acudir realidades, respuestas y propuestas concretas para que la gente las pueda aceptar y las pueda interpretar en términos positivos. Casi estamos cerrando y yo quiero cerrar con un comentario a una serie de declaraciones que tienen que ver con senadores, con personajes de la derecha norteamericana que se han lanzado contra los mexicanos, ¿no? Contra los inmigrantes y contra los mexicanos en lo particular. Aquella famosa declaración de que si no fuera por los Estados Unidos nosotros estuviéramos comiendo comida para gatos o algo así, dijo un personaje. Y me parece que las reacciones que se han dado en el país han sido interesantes, han sido a la altura de esa declaración que no merece más que rechazo, desprecio, y que los pinta o que pinta de quién viene esta declaración. Pero yo creo que también hay una realidad, o sea, lo que tú comentabas, David, es de que mucha gente se mira en el espejo de los Estados Unidos, y cada vez más gente, desafortunadamente, quisiera que nosotros estuviéramos más cercanos a los Estados Unidos, ¿no? O sea, nos vemos, mucha gente se ve como más le gusta aspiracionismo. Ajá, como un poco más como interesado, diría yo, en ser una colonia norteamericana, y eso de verdad es preocupante, porque el fenómeno global, bueno, está teniendo impacto en todos los ámbitos, ¿no? La propia violencia que vivimos es parte de un fenómeno global. El crimen organizado es un fenómeno global y como tal se tiene que enfrentar. Yo como última reflexión quisiera recordar algunas cifras que el propio Andrés Manuel López Obrador nos comentaba. Decía, los puertorriqueños son 4 millones, los cubanos son 5 millones, nosotros somos 40 millones. Y dicen algunos estudios más específicos que no somos 40 millones de México norteamericanos los que están en Estados Unidos, sino que son 53, y que dentro de unos 25, 30 años vamos a poder tener la posibilidad de rebasar los 100 millones de habitantes. Luego entonces, ¿quién va a ser colonia? La reflexión va a ser, ¿quién va a ser colonia de quién? Sí, ¿quién va a invadir a quién? Nosotros vamos a ser la colonia de los gringos, o los gringos van a ser colonia de México. Yo quisiera, como corolario de esta reflexión, recordar en algún momento alguna frase muy particular del comandante Fidel Castro con respecto a la posibilidad de abrir las puertas de Estados Unidos, de Cuba, para que llegaran los norteamericanos y viceversa, y si no existía riesgo de que los cubanos pudieran precisamente abrevar esta cultura y convertirse en otra cosa. Y dijo, señores, abramos las puertas y veamos quién políticamente es el pueblo más fuerte. Y en ese momento vamos a darnos cuenta quién tiene la razón histórica. ¿Cierras, Paola? Sí, bueno, a mí me nutrió mucho todos los comentarios que están haciendo. Han venido varias ideas a mi cabeza y creo que me gustaría empezar respondiendo a la parte que él decía de este periodo neoliberal que hace que las personas se perciban a sí mismas como individuos más allá de lo colectivo. Y creo que sí tiene razón, me recordó mucho la campaña de Vicente Fox que decía la familia pequeña vive mejor. Creo que se arraigó en el pensamiento mexicano y por eso hubo una reducción. La mayoría de las familias empezaron a tener 2 hijos y sí, se empezaron a meter hacia adentro en muchos casos. En Oaxaca sabemos esa no es la realidad, aquí hay comunalidad y podría ser un reflejo de lo que podría ocurrir en el país.
cosa que no vamos a discutir en este momento. Y también me llama la atención el hecho de que sí, efectivamente hay un cambio en la forma en la que las clases altas están percibiendo el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador como presidente y los cambios que trae. El señor pesa mucho, se enfermó y el dólar se disparó, regresó y el dólar volvió a bajar, entonces claro que tiene un peso muy, muy grande el presidente, pero creo que más allá de eso sí existe una tendencia a querer ser como lo de afuera, más allá de concentrarnos con lo que podemos ser acá adentro. Y me llama mucho la atención, hablando de lo que pasa en Estados Unidos con los senadores que hacen estas declaraciones xenófobas, me recuerda mucho a lo que Lili Téllez dijo hace poco. Lili Téllez ya se salió de la derecha conservadora que todos conocemos en México, rancia, y ya fue más allá de lo que hacen los panistas, ahora es ultraderecha, ya está llegando a lo que Vox hace en España, y creo que este es todo un personaje histriónico realmente, porque... Sí, ¿qué es eso, no? Es finalmente un clown de la política. Yo diría algo más, como una pequeña mascota, diría yo, de la derecha. Yo diría algo más cruel, es un títere de los publicistas. O sea, yo creo que ahorita a la derecha difícilmente podemos abonarle que trae una cultura conservadora, una ideología conservadora. No, no es cierto. Esto es mentira. Lo que traen de suyo es una lectura completamente pragmática y guiada y conducida por publicistas. Ahí no hay ideología. Ahí hay mercadólogos que intentan detener el camino de la izquierda del país a partir, no de contrapuntear con mensajes o con propuestas ideológicas, no, por construir títeres que con influjo y bajo la manipulación de la mercadología política o electoral están buscando convertir a estas gentes en alternativas políticas para el país, pero difícilmente lo van a lograr. El país va muy tranquilo por esta ruta. Pues Lili Téllez perfectamente puede disputarse la candidatura con Pedro Ferriz, que es otro personaje de caricatura, ¿no? De caricatura, que refleja finalmente la fuerza que tienen ellos. Y pues fíjate que yo veo así como cuando se presentaban o le preguntaban a los cómicos, decían, oye, ¿cuál es el éxito o fracaso de tus chistes y de tus gracias? O sea, tener un buen patiño. Yo creo que afortunadamente para el país la derecha no se ha constituido efectivamente porque no lo trae, no trae una propuesta ideológica, no trae una propuesta alternativa, sino se ha convertido en el patiño de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Pareciera que ellos propician la fortaleza y el señalamiento duro de Andrés Manuel y que cobre mayor sentido y mayor fortaleza en el país a raíz de los hierros y las equivocaciones que ellos están planteando. Sí, creo que va muy en ese sentido. Nuestra conversación de hoy fue bastante diversa y pues qué gusto compartir la mesa con ustedes. Gracias, Paola, gracias, David. Igualmente Flavio, igualmente Paola. Gracias a Javier. Buenas tardes, Javier, buenas tardes a todos.